La crisis nicaragüense, origen, rebelión y posibles desenlaces, es el tema que nos ocupa en este evento especial de Focos, transmitido desde las instalaciones de FUSADES. Después del derrocamiento de la dinastía somocista, que duró 5 décadas, el 19 de julio de 1979, siguió una década de revolución sandinista liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y Daniel Ortega Saavedra. Después de coordinar la Junta de Reconstrucción Nacional de 1979 a 1984, Ortega ganó las elecciones ejerciendo el poder hasta 1989, en que perdió las elecciones con Violeta Barrios de Chamorro. Gobierno que logró la paz, la reconciliación y el inicio de la reforma y reactivación económica. Después llegaron los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, después de 3 intentos y de aliarse con Arnoldo Alemán para cambiar leyes e instituciones. Daniel Ortega gana su primera elección con 38% de los votos y la vuelve a ganar 2 veces más, ejerciendo la presidencia de 2007 a 2012, de 2012 a 2016 y de 2017 supuestamente hasta el año 2021. 15 años que se le agregarían a los 10 años y medio que estuvo en el poder después del triunfo de la revolución en la década de los 80. En una década transformó la democracia incipiente a una dictadura familiar, a una dictadura casi perfecta. Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos 2. Además es su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Tenemos como invitado especial que ha venido de Nicaragua para estar con nosotros esta noche en este evento especial al doctor Edmundo Jarquín, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Mundo. Es un gusto que estés aquí. A Mundo lo conozco desde hace 4 décadas, 40 y pico de años precisamente, y quiero hablar muy brevemente de él porque solo el título de ex candidato presidencial yo creo que dice poco. Edmundo es abogado, es economista, tuvo una relación de amistad y de una relación política muy estrecha con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el mártir de las libertades públicas, director de la prensa de Nicaragua, asesinado en 1977 por la dinastía somocista. Edmundo fue miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue director de inversiones en el Ministerio de Planificación, luego fue presidente del Fondo Internacional para la Reconstrucción, embajador en México, embajador en España, hasta que, finalmente cuando termina el gobierno y cuando viene la escisión del Frente Sandinista entre los sandinistas demócratas y los orteguistas, ¿verdad? Pues él continúa sus labores profesionales, pero finalmente va al BID a ocupar un importante cargo como jefe del área de gobernabilidad y sociedad civil. Edmundo Jarquín acompaña al doctor Enrique Iglesias en la construcción de esta nueva institución en sede de España. Recién había comenzado a trabajar cuando nos vimos en Madrid y me cuenta de que le han pedido que asuma la candidatura a vicepresidente de Nicaragua con el candidato Gerty Lewites, ex alcalde
el exalcalde de Managua por el Frente Sandinista. Entonces se va Mundo de regreso para Nicaragua, saluda a Herty, conversan un poco y luego Herty muere a los pocos días. Y la dirección del Movimiento de Renovación Sandinista le pide a Mundo que asuma la presidencia de la República. Lo que lo hace, y lo hace muy bien, y luego asume una vicepresidencia unos años después. Eso fue en el 2005, creo que en el 2011, pues entonces es la segunda candidatura ya como candidato a la vicepresidencia. En la primera, él acuñó un nombre que fue muy popular: el feo, que quiere una Nicaragua linda. Y así se refería la gente ahí. Le doy la más cordial bienvenida a Muchísimas gracias. Antes que todo, agradecer la acogida institucional por parte de FUNDE, de FUSADE y de la Escuela de Gobernabilidad y Gobierno de la UCA. Pero de manera especial quiero agradecer a ustedes en este ejercicio, que no es solamente analítico, sino que, como lo expresó Roberto Rubio, es un ejercicio también de preocupación y de solidaridad por lo que está ocurriendo en Nicaragua. Quisiera empezar diciendo que Nicaragua ha hecho casi en pocos días un doble tránsito, de un régimen de estabilidad autoritaria a una dictadura, y en segundo lugar el tránsito entre un conjunto de agravios, si se quiere, sectoriales de naturaleza micropolítica a una verdadera insurrección cívica. Quisiera empezar caracterizando el régimen de estabilidad autoritaria que se inició hace 11 años, cuando Daniel Ortega ganó, entre comillas, las elecciones del 2006 con un porcentaje de votos inferior a aquel con el cual había perdido la competencia a la presidencia de la República en 3 ocasiones anteriores. Y que se explica fundamentalmente ese triunfo de Ortega precario en el 2006, por lo que la vicepresidenta de FUSADES ha relatado rápidamente cómo entre 2 líderes, uno del sandinismo y el otro del antisandinismo, entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, acérrimos enemigos desde el punto de vista político e ideológico, pertenecientes al mismo espacio cultural corrupto, autoritario y caudillesco, alcanzaron un entendimiento, un acuerdo que se tradujo en reformas constitucionales que le permitieron a Ortega ganar en las elecciones del 2006 con menor porcentaje de votos que aquel por el cual había perdido la competencia a la presidencia en 3 ocasiones anteriores. El primer factor explicativo de la estabilidad autoritaria del régimen de Ortega se da por una extraordinaria coyuntura económica que permitió que Nicaragua durante estos últimos 11 años de Ortega mantuviera los niveles de crecimiento incluso ligeramente superiores a aquellos con los cuales había crecido durante 15 años anteriores. Esa coyuntura se dio por varias circunstancias favorables al desempeño económico durante el régimen de Ortega. En primer lugar, un boom
sincronizado en los precios de todos los productos de exportación de Nicaragua por primera vez en su historia. En segundo lugar, por el hecho de que al finalizar el gobierno del presidente Enrique Bolaños, se había suscrito la iniciativa por parte de Nicaragua de beneficio de la deuda externa en términos de los países pobres altamente endeudados, de tal manera que el servicio de la deuda pasó a ser prácticamente marginal en el conjunto del gasto público, no más del 6-7% del presupuesto general de la República de Nicaragua. La otra circunstancia que abonó en la perspectiva de la estabilidad y crecimiento económico del régimen de Ortega fue el hecho de que al finalizar el gobierno de Bolaños entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio que todos los países de Centroamérica y República Dominicana suscribieron con los Estados Unidos. Y habría que señalar una última circunstancia que fue la cooperación petrolera venezolana en un momento que cubrió 8 de los 11 años del gobierno de Ortega, pero una cooperación petrolera venezolana de nivel macroeconómico que llegó a representar en algunos de los años del régimen de Ortega el 7% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Aprovechando de que está aquí el embajador de Panamá, y que es un país que conozco mucho, el 7% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, en términos de los aportes que el Canal de Panamá hace al fisco de ese país, es como que si Panamá tuviese 3 canales en vez de un canal. Quisiera hacer un capítulo aparte del significado y de las consecuencias que tuvo en términos de la consolidación del régimen autoritario de Ortega de la cooperación petrolera venezolana. En primer lugar, le dio a Ortega un margen de autonomía en relación a la condicionalidad democrática de la cooperación bilateral. Cuando Ortega hizo el fraude en las elecciones municipales del 2008 y que también recordó la vicepresidenta de FUSADE, Estados Unidos y la Unión Europea amenazaron con retirar su ayuda por el deterioro que se había dado en el proceso electoral del 2008 en términos de las elecciones municipales. Y Ortega pudo decirle a Estados Unidos y a la Unión Europea que se llevaran la cooperación bilateral que amenazaban retirar, y esa fue una consecuencia del margen de autonomía que la cooperación petrolera venezolana le dio en términos de la condicionalidad democrática bilateral. Pero también tuvo otras consecuencias. A propósito de lo que se ha señalado aquí, un régimen populista en lo social le permitió a Ortega expandir el gasto social más allá de la capacidad fiscal de Nicaragua. Y tuvo otra consecuencia la cooperación petrolera venezolana, y es que Ortega pudo expandir el gasto social más allá de la capacidad fiscal del gobierno de Nicaragua y mantener, por tanto, los equilibrios macroeconómicos y, consecuentemente, el acceso al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Banco Mundial e incluso del Fondo Monetario Internacional. Esas fueron las consecuencias inmediatas de la cooperación petrolera venezolana que, repito,
en alguna ocasión llegó a representar el 7% del Producto Interno Bruto, pero le permitió a Ortega también construir una red de intereses empresariales que facilitó la articulación que también ha mencionado la señora Umaña de Araujo en su intervención inicial, que le posibilitó la articulación de una alianza muy sólida con el sector privado o los gremios empresariales. Por razones de tiempo, Mundo, te pediría también si puedes abordar cómo la oposición fue anulada, cómo anularon al Movimiento de Renovación Sandinista y invalidaron luego al Partido Liberal de Montenegro, etcétera, porque tenemos una limitación. Y el otro factor explicativo de esa estabilidad autoritaria fue la progresiva cancelación de los procesos electorales democráticos y la creciente exclusión de toda competencia política. De tal manera de que en el fraude de las elecciones municipales del 2008, fuimos después a las elecciones presidenciales en el 2011, en que de nuevo se unificó la totalidad de la oposición a Ortega y cuyos resultados, según la misión de observación de la Unión Europea, fueron imposibles de verificar en términos de las irregularidades y la violencia que el Frente Sandinista, crecientemente orteguista, realizó durante el proceso electoral del 2011 y que le dio a Ortega la mayoría calificada en la Asamblea Nacional y consecuentemente la reforma que estableció la reelección indefinida en Nicaragua y también la posibilidad, como se demostró en el 2016 en el proceso electoral, sin competencia de la oposición, que le posibilitó el que su esposa fuese también candidata a la vicepresidenta de la República. Eso explica, pues, ese régimen de estabilidad autoritaria que ha hecho su tránsito a una dictadura, porque la otra característica de ese proceso de estabilidad autoritaria fue que la represión era selectiva y en términos de la dictadura que hay actualmente en Nicaragua, nos hemos trasladado a un escenario de represión masiva. Pero a su vez, y lo vamos a explicar posteriormente en términos de las características de la crisis que ha hecho su estallido en las últimas 4 semanas, durante ese periodo de estabilidad autoritaria, Ortega acumuló un conjunto de agravios sectoriales de naturaleza micropolítica que se han terminado articulando en términos de la insurrección cívica con la macrodemanda política de que Ortega se vaya y entre más pronto mejor. Mundo, una referencia más específica a esta relación que ha tenido Ortega con una parte importante del sector privado y que por supuesto también ha tenido efectos en el mismo proceso político, también el control de los medios de comunicación. Por eso hablamos de una dictadura casi perfecta. Las características de la relación de Ortega con los gremios empresariales ha tenido los siguientes elementos. En primer lugar, ese entorno de estabilidad y crecimiento económico. En segundo lugar, y hay que reconocerlo, los gremios empresariales le presentaron a Ortega desde el inicio de su gobierno una agenda técnica económica y una agenda institucional democrática. La dinámica, sin embargo, de la relación entre el régimen de Ortega y los gremios del sector privado condujo a la postergación de la agenda institucional democrática del sector privado. Y el otro elemento
a tomar en consideración desde esta perspectiva es la red de intereses empresariales que logró desarrollar Ortega, financiada por la Cooperación Petrolera Venezolana, entre ellos el hecho de que el régimen de Ortega pasó a controlar vía compras en el mercado la casi totalidad de canales de televisión y la casi totalidad de las radios de alcance nacional en Nicaragua, de tal manera que, a diferencia, por ejemplo, del régimen de Correa en el Ecuador, o de Chávez, que intentó vía ley censurar a los medios de comunicación, la censura en Nicaragua de los medios de comunicación ha sido por la vía de la adquisición de prácticamente todas las empresas periodísticas en Nicaragua. Sandino, el general de Hombres Libres, defensor de la soberanía nacional, pues este descendiente de Sandino llegó a un acuerdo con una compañía china, ¿verdad?, para básicamente hipotecar la soberanía nicaragüense a lo largo del territorio, supuestamente para construir un canal de Panamá, un canal interoceánico, un canal que iba a ser, y ya no fue, pero que tuvo efectos importantes en comenzar a construir, dijéramos, una oposición más amplia al régimen de Ortega. Señalaba yo en la primera parte de mi intervención que durante el periodo de estabilidad autoritaria del régimen de Ortega, antes de que derivara a una dictadura pura y dura, se fueron acumulando un conjunto de agravios sectoriales. Entre ellos, desde luego, el agravio que significó en términos de la conciencia de los nicaragüenses, la concesión al empresario Wang Jing de la República Popular China, en términos de enajenación prácticamente de la soberanía nacional. Y el riesgo de que a través de esa concesión se expropiaran las tierras de los campesinos, pequeños y medianos productores a lo largo de la ruta canalera, y que dio origen a un movimiento de protesta muy sectorializado en términos de la parte rural y campesina. Pero también se acumularon otro conjunto de agravios. El control mafioso de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, en que los estudiantes, para acceder a una beca, tenían que pasar a través de la carnetización en la así llamada juventud sandinista. Los pobladores de las ciudades y del campo solamente podían acceder a los beneficios de los programas sociales financiados por la Cooperación Petrolera Venezolana, fundamentalmente si se carnetizaban en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los empresarios de todos los niveles sabían que solamente a través del acceso a las argollas del poder político podían desarrollar los trámites o el acceso a suministros al Estado o el acceso para concursar en las diferentes licitaciones. Este conjunto de agravios, si se quiere, de naturaleza sectorial y micropolítica, se terminaron articulando en la insurrección cívica que hemos presenciado en las últimas semanas, con la demanda macropolítica de la restauración de la incipiente democracia que Nicaragua había empezado a construir a partir de 1990 y del final de la guerra civil. Pero también yo quisiera agregar otro proceso de exclusión que agravió a muchos sectores, y fue la creciente privatización orteguista del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que condujo a la exclusión de amplios sectores del sandinismo que están precisamente
los hijos y nietos de los históricos del Frente Sandinista protestando actualmente en las calles. Con esta acumulación de agravios en el análisis de Edmundo Jarquín y de este proceso que se va desarrollando de organización cívico-política a lo largo de estos 10 años, vamos a ir a un corte. Ya regresamos. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! La crisis política en Nicaragua acumula un saldo de 76 muertos, 868 heridos, de los cuales 5 permanecen en estado crítico y 438 personas detenidas. Estos datos están tomados del reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que visitó este país entre el 17 y el 21 de mayo. Las masivas protestas lideradas por jóvenes estudiantes cumplen ya más de un mes y presionan por más democracia y por la salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Pero ¿cómo se originó esta crisis? En esta entrega especial recorremos en el tiempo los hechos que conducen hasta la primavera nicaragüense. Ortega es el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, la exguerrilla que se alzó al poder en 1979 luego de derrocar al dictador Anastasio Somoza. Ortega intentó llegar a la presidencia en 3 ocasiones y finalmente ganó las elecciones presidenciales en 2006 con el 38% de los votos, favorecido por la división de los partidos liberales. Según el periodista nicaragüense Álvaro Cruz Rojas, una vez que Ortega se instala en el poder, ocurre un progresivo apoderamiento autoritario de todas las estructuras institucionales del país, con el apoyo económico de gobiernos amigos como el de Venezuela de Hugo Chávez y del líder libio Muammar el-Gaddafi. Cruz Roja sostiene que con estos recursos fue posible penetrar en la institucionalidad nicaragüense a través de la compra de voluntades y pactos, hasta controlar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, y junto a ellas también la policía y el ejército. Estos sucesos permitieron a Ortega manejar las leyes de acuerdo con sus intereses y controlar elecciones clave como las municipales y las legislativas. Es así como en octubre de 2009, una mayoría de jueces de la Corte Suprema afines a Ortega avaló su reelección para 2011, al declarar inaplicable el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección presidencial continua. En esa ocasión, Ortega volvió a ganar las elecciones, en un proceso que fue considerado fraudulento por la oposición y con muchas irregularidades observadas por la comunidad internacional.
En 2014, con una amplia mayoría sandinista en la Asamblea Nacional, se reforma la Constitución a petición de Ortega y con el objetivo de quitarse definitivamente el obstáculo y permitir la reelección indefinida, en un hecho que, según sus opositores, tiene como meta perpetuarse en el poder y consolidar una dictadura. En noviembre de 2016, Ortega vuelve a presentarse a las elecciones presidenciales, esta vez en compañía de su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia, y obtiene el triunfo en unas elecciones con la mínima oposición política y con una participación de tan solo el 30% de los ciudadanos. Tras 11 años consecutivos en el gobierno, los Ortega Murillo lograron consolidar un gran poder con el control de la mayoría de medios de comunicación, una oposición política débil y con el sector empresarial de su lado. Según Cruz Rojas, esto generó muchos beneficios económicos para el gran capital nicaragüense, que se lucraba a sus anchas y permitía estabilidad al gobierno de Ortega. A pesar de su desempeño económico, con un crecimiento del 4.4%, uno de los más altos de Centroamérica, Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. Cerca de 1.7 millones de nicaragüenses, es decir, un 30% de la población, vive en pobreza. Los apoyos económicos de Venezuela y Libia, el respaldo del sector empresarial, la manipulación de las instituciones de control y justicia abren el camino para que Ortega acumule poder y en su objetivo traiciona los ideales de la revolución por la que luchó, enfrentándose ahora contra el movimiento social y creando las condiciones que hoy en día ponen en peligro su régimen. Hasta aquí con el contenido de Prisma, pero continúen con esta edición especial de Focos dedicada a Nicaragua. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Muehlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! La crisis nicaragüense, origen, rebelión y posibles desenlaces. En este evento especial, donde tenemos de invitado a Edmundo Jarquín, al doctor Edmundo Jarquín de Nicaragua, pero también nos acompaña en este bloque el doctor Reserva, el doctor Rudy Reserva, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rudy es director de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA y va a hacer una serie de consideraciones sobre los movimientos cívico-políticos en la región centroamericana, inmediatamente después de la intervención del doctor Jarquín. En este bloque lo vamos a dedicar a de la década en que nada ocurrió a las semanas donde transcurrieron décadas.
En un reciente artículo en la prestigiosa revista Foreign Affairs, en este caso en español, que Mundo tituló La perpetuidad en suspenso, él cita a Vladimir Lenin, a quien se le atribuye haber dicho en vísperas de la Revolución de Octubre que hay décadas donde nada ocurre y hay semanas donde ocurren décadas. Y agregó: mientras hace poco la salida de Ortega del poder parecía una propuesta quijotesca, ahora uno la encuentra en las portadas de todos los grandes periódicos y en los canales de televisión del mundo. Y luego Mundo cita a Mao Zedong, que en 1928 se refirió a un antiguo proverbio chino diciendo: una chispa puede incendiar la pradera, agregando exactamente eso fue lo que pasó en Nicaragua. Mundo, ¿cómo surgió la chispa que incendió la pradera? Bueno, únicamente la chispa fue las reformas a la seguridad social, y la circunstancia es que los jóvenes que han encabezado las protestas en Nicaragua no están en el mercado de trabajo, no son cotizantes, mucho menos pensionados. Esta chispa se explica por la acumulación de agravios que antes mencionaba a los diferentes sectores, pero en particular a los jóvenes. Dentro de un mes, ellos, que tienen una gran conciencia ambientalista, habían visto el manejo irresponsable que el régimen de Ortega había hecho de un incendio en la reserva Indio Maíz en el Caribe Sur de Nicaragua. Pero también dentro del mismo mes, y los jóvenes son particularmente sensibles, Ortega había intentado censurar las redes sociales. Pero la chispa no se explica únicamente en función de los estudiantes, sino el conjunto de agravios que yo había venido mencionando, que Ortega había infringido a diferentes sectores en Nicaragua y que terminaron articulándose en la macrodemanda política democrática de que se vaya Ortega. Y habría que hablar entonces en términos del futuro de la crisis nicaragüense o el futuro del régimen de Ortega. Yo creo que el futuro o un eventual desenlace va a depender... Mundo, perdón la interrupción, vamos a tratar este tema con más detenimiento, pero antes de eso quería preguntarte cómo se lidera el movimiento estudiantil, quién lo lidera. El otro día estuve, por cierto, hace 3 días en una reunión donde conocí a una de las líderes que estuvo, por cierto, presente en la reunión con Ortega y Rosario Murillo en ese primer diálogo que hubo, y ella me decía que hacía 2 meses o 1 mes y medio ellos estaban pensando en la preparación de sus exámenes. Es decir, que no estaban esperando nada de esto. Fue algo que surgió de repente. Entiendo que el hecho de que hayan reprimido a muchos ancianos en las mismas manifestaciones contra esta reforma confiscatoria de pensiones tuvo un efecto. Bueno, no hubo represión a los ancianos propiamente tales, los pensionistas que estaban protestando la reforma a la seguridad social. Sí hubo represión en contra de los estudiantes, y ahí Ortega cometió un error de cálculo político. Él había venido reprimiendo selectivamente, pero en el caso de los estudiantes reprimidos, antes de que se volviera masiva la represión y que tuviésemos decenas de muertos y centenares de heridos, había sido una represión focalizada, selectiva, a un pequeño grupo de estudiantes que estaban protestando cerca de un centro comercial, y eran fundamentalmente de la Universidad Centroamericana, la universidad regentada por los jesuitas en Nicaragua. Pero eso se encadenó
inmediatamente con los agravios que Ortega había acumulado en contra de otros sectores. Entonces el movimiento ambientalista, el movimiento por la defensa de la soberanía contra la concesión del canal, el movimiento de los agraviados precisamente por esta reforma de las pensiones, estudiantes, ¿verdad? Todo eso se juntó. Claro, pero también, y esto es muy importante entenderlo, sobre todo con esta audiencia, que se rompió la alianza que Ortega tenía con los gremios del sector privado. Este es un factor sumamente importante en términos de entender la naturaleza de la crisis. Y como lo formuló el lunes de esta semana el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el sector privado era corresponsable de todo lo bueno y malo que había ocurrido hasta el 18 de abril, pero, lo señaló él mismo, el sector privado no era en absoluto corresponsable ni responsable de lo que había ocurrido a partir de que se inició esta represión de carácter masivo. Eso es bien importante porque también hubo un cambio en la correlación de fuerzas de la Conferencia Episcopal y sectores que eran relativamente pasivos en relación al régimen de Ortega dentro de la Iglesia Católica pasaron a militar activamente en contra del régimen. Se juntaron pues el conjunto de agravios que Ortega había venido infringiendo a diferentes sectores de la sociedad. Y lo que podría ser la génesis de un frente muy amplio contra la dictadura orteguista. Vamos ahora a darle la bienvenida nuevamente a Rudy Reserve. Él es el director de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA y va a hacer precisamente unas consideraciones sobre estos movimientos sociales, estos movimientos cívico-políticos en la región centroamericana. Bienvenido. Muchas gracias. Todo lo reseñado hasta ahora destaca un elemento fundamental de los movimientos sociales, este tipo de movimientos, que permite pensarlos en términos de su surgimiento y también en términos de los posibles resultados. Es la idea de los movimientos sociales suelen ser espontáneos. Es una chispa que enciende la pradera, el mundo puede cambiarse de un día para otro. Esta característica fundamental de los movimientos sociales es a la vez su fortaleza y su gran debilidad, ¿verdad? Es su fortaleza porque es imprevisible y puede desencadenar muchas cosas. Por ejemplo, vemos lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, por ejemplo. Tenemos el caso de Libia, todo empezó con movimiento social y terminó como terminó. Tenemos el caso de Siria, tenemos el caso de Túnez. O para venir más cerca tenemos Guatemala, o tenemos Chile, ¿verdad? O podemos remontar, ¿verdad? Que en democracia eso empezó en América Latina precisamente con Brasil, ¿no? Que terminó con el presidente Collor de Mello Fuego. Entonces, los movimientos sociales tienen esa característica. A veces gobiernos que llevan décadas, ¿no? De repente se van, ¿no? A veces no se van. Y a veces se van y su salida no produce muchas cosas. Entonces, en este contexto, yo creo que deberíamos, obviamente lo de Nicaragua es un asunto en proceso, no sabemos cuál es el desenlace, pero si nos están escuchando los estudiantes de Nicaragua, tal vez estos elementos hay que integrarlos, porque por ser espontáneos, generalmente los movimientos se fortalecen porque hay estos distintos agravios. Pero suele suceder que sabemos con qué demanda empieza el movimiento
y al final no sabemos con qué termina el movimiento. Entonces, podemos ilustrar, por ejemplo, en el caso de Guatemala recién, ¿no? El movimiento extraordinario. Dicho sea de paso, los estudios muestran que no participaron más del 5% de la población. Suelen ser urbanos por también esas características que tenemos ahora, pero se fue el presidente Pérez y no ha pasado muchas cosas. Bien, precisamente esto sucede a los 50 años, medio siglo del Mayo 68 francés, que fue precisamente un caso en la historia muy interesante de disrupción y de surgimiento de la gente, de esta revuelta contra la autoridad, dijéramos, del pueblo francés, donde se encendió la pradera. Pero estamos viendo precisamente que en Guatemala hay amenazas, ¿verdad? Que los procesos de depuración del sistema judicial a partir de la representación del comisionado, que todo esto se revierta. Ahora está planteando ver cómo se le saca. O sea que puede haber un ascenso del movimiento y que después si no hay una conducción y si no hay mayor fuerza, pueda llevarnos a un retroceso de nuevo. ¿Cómo explicarías esto? ¿Es posible para un movimiento o esta suma de movimientos articulados conducir un proceso y una crisis hasta un desenlace positivo? Por eso ese es el desafío. Típicamente los movimientos, ¿verdad?, se nutren de estos actores heterogéneos, distintas visiones de la realidad política, la realidad social, pero obviamente tenemos que pasar de la movilización a la construcción, ¿verdad?, porque las cosas duran en la medida en que se construya institucionalidad, y en eso los regímenes autoritarios o quienes los conducen son muy inteligentes. Ortega fue muy inteligente en ese sentido, ¿verdad? Para permanecer tenía que construir una red clientelar, una red institucional que asegurara su permanencia en el poder. Pero lo que pasa también es que esas redes, una vez construidas, generan intereses, ¿verdad? Entonces, puede irse, muchas veces se va a la cabeza visible del problema, pero hay que seguir gerenciando esas redes y típicamente se vuelven a articular para defender los intereses que se protegía desde el régimen, digamos, que en este caso se va. Y eso es todo el dilema de los movimientos sociales: cómo pasar de la protesta espontánea a conducir luego, asumiendo que haya un desenlace positivo para los intereses del movimiento, cómo se construye a partir de las reivindicaciones más importantes del movimiento. Y a veces, y esto es otro problema que suelen enfrentar los movimientos para tener éxito necesitan permanecer en el tiempo, ¿verdad? Porque un movimiento que puede paralizar el país durante un mes, 2 meses, 3 meses, se vuelve complicado para ser manejado. Pero esa misma fortaleza de los movimientos son su debilidad. ¿Por qué? Porque los sectores, distintos sectores nacionales, en general la gente más débil, incluso grupos empresariales que necesitan vivir en el día a día, no pueden sostener movilizaciones largas. Entonces, en los procesos de los movimientos sociales es una combinación de ganar tiempo, ¿verdad?, para mostrar que el pueblo está en el movimiento, pero también los gobernantes necesitan ganar tiempo, porque en la medida en que dure el movimiento, en esa medida va perdiendo fortaleza. Lo acabamos de ver en Venezuela, ¿verdad? En algún momento se pensó que se terminaba eso,
pero por el mismo tiempo que estuvo demorando, entonces el régimen empezó a ganar mucho terreno. Sectores que plantean precisamente que desde la perspectiva de Ortega le gustaría pues que este diálogo se prolongue de tal manera no solamente para neutralizar dijéramos al movimiento de estudiantes, pero también para contribuir a su desgaste. Ellos han tenido que aprender en muy poco tiempo no solamente métodos de esta resistencia pacífica, pero también muchísimas cosas respecto a los diálogos, a las negociaciones, y ahora le vendrá toda la avalancha del tema, dijéramos, de los desafíos de las relaciones internacionales y eventualmente de una negociación. Mundo, tú que eres un académico, pero también un político de mucha experiencia, ¿tú crees que es posible que este movimiento tan importante en Nicaragua pueda conducir este proceso hasta su desenlace y en una, dijéramos, en una refundación democrática en Nicaragua, prescindiendo de la experiencia de las relaciones de algunos políticos nicaragüenses que coinciden además en la lucha contra Ortega y que coinciden con los ideales democráticos de esta juventud en rebelión? Sí, yo quisiera matizar un poco lo que señalaba el profesor Rudy en términos de la espontaneidad de los movimientos sociales. En el caso concreto de lo que está ocurriendo en Nicaragua, el hecho de que los diferentes agravios sectoriales se hayan terminado articulando en la macrodemanda política democrática matiza mucho de la espontaneidad inicial que tuvo la protesta encabezada fundamentalmente por los jóvenes, en la medida en que ya hay una agenda, precisamente la conferencia episcopal que está actuando como mediadora en el diálogo nacional, presentó una agenda que está unificando a los diferentes sectores que están participando de este diálogo, empresarios, representantes de la sociedad civil, campesinos y estudiantes fundamentalmente. Esa agenda es una agenda que permite recuperar el proceso de construcción democrática que se había iniciado en Nicaragua y que Ortega, el régimen de Ortega, revirtió y pervirtió. Sí, el surgimiento de los movimientos es espontáneo en este sentido. Típicamente suceden cuando menos se esperaba. Luego, cómo se va construyendo en el tiempo para lograr un desenlace hacia un camino X o Z es otro elemento, y creo que es lo que está sucediendo en este momento en Nicaragua. Pero lo que quería destacar es esto, porque hay que evitar, y ese es el gran desafío de los movimientos, de los líderes de los movimientos, es perder el rumbo principal de la batalla, ¿verdad? Obviamente en este momento puede ser la salida de Ortega, pero yo creo que en el fondo hay un problema mayor, que es el problema hay un profesor que se llama Levitsky, que dice que muchos de los regímenes que tenemos en América Latina, particularmente en América Central, son autoritarismo competitivo. No lo llega a calificar como democracia, ¿no? Pero Nicaragua dio un paso más atrás en los últimos años, se ha convertido en puramente autoritarismo. Entonces uno podría decir, un objetivo tal vez a mediano plazo tendría que ser convertirse en, al menos otra vez, en autoritarismo competitivo y transitar hacia la democracia. Entonces la mirada de largo plazo es hacia la democracia. Entonces el desafío es ver cómo construir el andamiaje institucional, ¿verdad?, para llegar a eso, que es la lucha
en general que tenemos en América Latina. Y bueno, esto es para otro debate, ¿verdad? Preguntarse cómo puede ser, en algún sentido lo planteabas, ¿no? Que el antiguo guerrillero que lucha contra Somoza, de alguna manera emulando la idea de Somoza, que es el drama de Nicaragua y en general un drama latinoamericano, ¿no? De acuerdo, pero estos jóvenes tienen precisamente en su visión, en sus objetivos, la restauración democrática de Nicaragua. Y la pregunta, regreso a ella, Mundo, te pido desarrollarla muy brevemente porque vamos a ir ya al corte, es si este movimiento tan importante debe o puede articularse con otras fuerzas de mayor, llamémosle, experiencia política para poder lidiar con una situación tan compleja con sus aspectos nacionales, pero también internacionales. Dos aspectos. A propósito del comentario que hizo el profesor Rudy. Recientemente estuve conversando con el profesor Levitsky, que acuñó la frase de autoritarismo competitivo por la experiencia de Fujimori en el Perú. Autoritarismo competitivo es cuando se mantiene la competencia electoral en términos relativamente democráticos, pero se ejerce el gobierno, el poder, se ejerce de manera autoritaria. En el caso de Nicaragua, y lo ha señalado usted correctamente, Nicaragua abandonó la senda del autoritarismo competitivo que pudo haber sido en los primeros años de esta segunda etapa del régimen de Ortega y ha derivado a una dictadura pura y dura. Y lo segundo que quería señalar es que a propósito de lo que mencionó usted sobre el caso de Venezuela, en Nicaragua es una ventaja el hecho de que no haya cabezas políticas visibles liderando la protesta, como la Mesa de la Unidad Democrática y en el caso de Venezuela, y que las rivalidades entre los diferentes dirigentes en la Mesa de la Unidad Democrática condujeron a un relativo colapso de la lucha en contra del régimen de Maduro. Aquí hay una relativa ventaja en el sentido de que hay una agenda política democrática que es la que estructura a todos estos movimientos y precisamente se ha empezado a llamar, y así se le llama formalmente en Nicaragua, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a la que articula al sector privado, a los estudiantes, a los representantes de la sociedad civil y de los campesinos. Esta no es una lucha partidaria, no vemos colores y banderas de partidos, sino que vemos la bandera de Nicaragua desde una perspectiva muy amplia. Vamos a concluir este segmento con unas últimas consideraciones de su parte. Sí, mirando Nicaragua, obviamente eso nos abre una perspectiva para pensar más Centroamérica. No hay tiempo para abordar un poco, porque mucha gente te pregunta, bueno, ¿cuándo El Salvador? ¿No? Mucha gente quisiera ver gente en El Salvador en la calle. En realidad, lo normal es que no haya protestas, no haya movimientos sociales. Y cuando hay movimientos sociales, es como un sindicato que va a huelga. Cuando un sindicato tiene que hacer huelga, en el fondo es un fracaso tanto de la patronal como del sindicato, ¿no? Porque las huelgas se amenaza, pero no se tendrían que hacer porque es una perspectiva de poder. Uno no quiere gastar las últimas balas, en este caso, digamos que es que ir a protesta. No, en el mediano plazo no se ve esto en El Salvador, porque precisamente una de las cosas que desencadenan los movimientos es que no hay alternativa.
decía, ¿no? Que le robaron hasta, ya no recuerdo quién decía, hasta el miedo. Entonces ya no hay, no hay instituciones que hacen el puente. En El Salvador tenemos elecciones próximamente y esto en el corto plazo da para respirar, ¿no? Y obviamente después de las elecciones, quien sea que gane, también hay un momento en que se espera qué es lo que puede pasar. Y en este sentido, uno no lo vislumbra para El Salvador, pero si uno quiere pensar lo que está pasando en general en el mundo, hay un clima de movimientos sociales. Uno lo mira en todas partes, en América Latina, ¿verdad? El caso de Chile es como más llamativo sobre eso, que era para mucha gente la situación perfecta para que no se diera. Hay, por supuesto, agravios de diferente tipo en diferentes países, pero también hay un hartazgo de los partidos políticos que se quedaron congelados en el tiempo, y esto da lugar también a las tentaciones populistas, autoritarias, ¿verdad? Al mismo tiempo que a veces se acompaña de este surgimiento de los movimientos sociales. Yo quiero agradecerle su participación esta mañana. Tendremos tiempo de conversar más y lo vamos a invitar a una entrevista en Focos. Vamos a ir al próximo segmento, precisamente tratando de que Edmundo Jarquín nos responda si va a salir Ortega del poder. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Vamos a comenzar el tercer bloque de este conversatorio con Edmundo Jarquín, líder político nicaragüense que nos acompaña en este programa especial que transmitimos desde Fusades. La crisis nicaragüense, origen, rebelión y posibles desenlaces. El tema que nos ocupa en este tercer bloque es: ¿saldrá Ortega del poder? ¿Lo permitirá la correlación de fuerzas nacional e internacional? ¿Saldrá por la fuerza del pueblo en las calles paralizando el país? ¿Saldrá por la vía negociada o saldrá por elecciones anticipadas negociadas con o sin su participación? ¿O no saldrá a menos que pierda las próximas elecciones que se celebrarían en noviembre del 2021? Si se logra además una negociación que permita la democratización del país y elecciones transparentes y libres. Estas son algunas de los escenarios posibles que diversos analistas están considerando ya. Bueno, el desenlace de la crisis nicaragüense va a depender de un conjunto de factores que interactúan entre sí. El primer factor es las consecuencias que pueda tener a nivel internacional y nacional el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al régimen de Ortega incluso de ejecuciones sumarias, es decir, de incurrir en delitos
de lesa humanidad que, como se sabe, son de jurisdicción universal e imprescriptible. También va a depender mucho del hecho de que uno de los factores que ayudó a la consolidación de Ortega es que él había logrado pasar agachado, fuera de los reflectores, fuera del radar de la atención pública internacional, pero ahora se ha visibilizado y no está más agachado, fuera de los reflectores, fuera del radar internacional. Y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contribuye mucho a eso. También va a incidir en el desenlace de la crisis nicaragüense si el ejército, no así la policía, que ha sido un instrumento de la represión de Ortega, si el ejército mantiene la neutralidad que ha manifestado a través de 2 comunicados. Es decir, el ejército constitucionalmente está en Nicaragua para la defensa de la soberanía y de la seguridad nacional, pero no para reprimir. También va a depender en la medida de que se profundice la distinción que hay en Nicaragua y que se vocaliza muy popularmente entre el orteguismo y el sandinismo. Y finalmente va a depender también de la capacidad de protesta y de articulación de la lucha en los términos en que se ha venido manifestando hasta el momento y que se va a intensificar. Una cuestión sí es clara: cualquiera que sea el desenlace de la crisis nicaragüense, jamás vamos a volver a la estabilidad autoritaria del régimen de Ortega durante 11 años antes de abril. Esto me lleva, Mundo, a preguntarte sobre cómo estás viendo las posiciones de los gobiernos democráticos latinoamericanos. Estuviste hace, creo yo, unos 10 días en Chile, donde te recibió el canciller chileno y dio una declaración oficial, se tomó una foto contigo y, claro, el Grupo de Lima, entiendo yo que está conversando, está analizando la situación nicaragüense. ¿Cómo ves tú esta evolución? Bueno, yo creo que va a haber un creciente involucramiento y atención por parte de la comunidad internacional y en particular de los países latinoamericanos al caso de Nicaragua. Lamentablemente, la crisis de Venezuela absorbe mucho de la atención de los gobiernos de América Latina por las consecuencias migratorias que está teniendo, no solo en Colombia, sino en Brasil, en Ecuador, en Perú y en Chile, pero también en un país centroamericano que es el caso de Panamá. El Grupo de Lima nació exclusivamente para Venezuela, pero eso no obsta para que, como fue en el lunes 14 de mayo, en la reunión que sostuvieron en México, consideraran la situación de Nicaragua. Yo creo que cada vez más la comunidad internacional se va a ver involucrada en el tema de Nicaragua. Esto me lleva precisamente a tocar el tema de la OEA. Así como para muchos gobiernos democráticos y personalidades y diferentes ciudadanos del mundo, la participación del secretario general Almagro ha sido muy valiente, muy proactiva, ha ejercido un liderazgo para develar la situación venezolana. Sin embargo, en Nicaragua el rol de la OEA ha sido muy cuestionado. Ellos pareciera que es percibido, al menos por la oposición, como un rol muy de la mano con Daniel Ortega y su régimen. Sin embargo, ellos hicieron toda una observación electoral, jugaron un papel en las elecciones pasadas sin que de manera pública hubieran señalado todas las irregularidades. Ahora se mandó esta Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana. Entiendo yo, por la información que tengo, que el grupo que integró la misión fue escogido por el mismo secretario Almagro, la mayor parte de sus integrantes.
y Almagro está, dijéramos, confirmando los resultados de esta misión. No obstante, sigue siendo percibido, y sobre todo a partir de las últimas declaraciones que dio, como alguien que no favorece el proceso de diálogo y eventualmente negociador. Lo siguen viendo como muy cercano a Ortega. Bueno, yo creo que hay que hacer una distinción entre la Secretaría General, los órganos colegiados como el Consejo Permanente, que es de naturaleza intergubernamental, y el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano parte del sistema interamericano, pero autónomo e independiente. En la relación de estos tres instancias, Secretaría General, Consejo Permanente o Asamblea de carácter intergubernamental y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se va a poder ir articulando la presencia de la OEA en Nicaragua. Hay que reconocer que el secretario general había suscrito con Ortega como reacción a la NICA Act, que es una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos para condicionar la posición del gobierno de Estados Unidos en los organismos financieros internacionales a la evolución democrática de Nicaragua. Como reacción frente a esta iniciativa legislativa, Ortega suscribió un convenio con la Secretaría General. Yo creo que la Secretaría General, independientemente de los órganos colegiados como el Consejo Permanente o la Asamblea, va a cumplir un papel relevante en la solución de la crisis de Nicaragua, sobre todo a partir de la última intervención del secretario general, en que tomó nota y dio manifestaciones de clara conciencia de que Nicaragua cambió. Hay una Nicaragua antes de abril y una Nicaragua con posterioridad al mes de abril del 2018. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Sobre cómo has visto tú el rol de la Iglesia y la Conferencia Episcopal. Entiendo que hay algunas divisiones, pero que han jugado hasta ahora un rol importante. Han habido 3 encuentros de diálogo y por de pronto lo último que supimos es que Ortega, o por lo menos su representante, consideró que la ruta que están siguiendo el liderazgo opositor, los jóvenes ahí representados, es una vía conducente al golpe de Estado. Así fue calificada y se suspendieron, se ha suspendido el diálogo y entiendo que en León y en otras partes la represión ha vuelto a ser retomada. Y la protesta también. Sí, el diálogo está paralizado porque hay 2 posiciones irreductibles. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de la cual participa la exigencia de democratización por parte de la Conferencia Episcopal, sostiene la necesidad de una salida constitucional, pacífica y democrática de Nicaragua en términos de una anticipación de las elecciones o la constitución de un gobierno provisional, y en el otro extremo está la posición del gobierno, que se niega categóricamente a esa salida constitucional, pacífica y democrática, y pretende extender y concluir el periodo de gobierno que se antoja un largo periodo de crisis, porque es en el año
2021. Eso tiene paralizado el diálogo, pero, insisto, existen mecanismos constitucionales que permitan anticipar el fin del régimen de Ortega. Bueno, pero en la historia de las confrontaciones políticas y político-militares, el tema último es cuál es el estado de la correlación de fuerzas interna e internacional. Y pareciera que dependiendo de quién tiene la fuerza mayor, eso se refleja también en la mesa negociadora. Pareciera que ahora hay un impasse y que entonces el movimiento opositor liderado por los jóvenes, pero también en alianza con los diferentes sectores, va a regresar a la calle con más fuerza, tratando de demostrar de que cada vez más hay más segmentos de la población nicaragüense que se oponen a Ortega y que tendrían la capacidad en una perspectiva, si no inmediata, pero de ir construyendo las posibilidades de paralizar al país y de generalizar la protesta. Bueno, hasta ahora la correlación de fuerzas ha favorecido la consolidación autoritaria del régimen de Ortega, pero en la medida en que, como lo dije al principio, ha hecho el tránsito de una estabilidad autoritaria a una dictadura pura y dura, esa correlación ha empezado a cambiar, tanto dentro de Nicaragua como a nivel internacional, porque ya no más Ortega está fuera de los focos o del radar de la atención internacional. Es difícil pensar cuando la posición del movimiento en rebelión es, como lo dijo el estudiante Lester, que ahí han llegado entre otras cosas a negociar la salida de la dupla Ortega-Murillo, ¿verdad? Frente a las posiciones que tiene Ortega, de que considera que, bueno, pueden haber tal vez algunos cambios, pero que básicamente él tiene que terminar su mandato. Bueno, pero en todo caso, cualquiera que sea el desenlace de la crisis, pensar que Nicaragua va a volver al largo periodo de estabilidad autoritaria únicamente con represión selectiva por parte del régimen de Ortega se antoja como una idea que no es totalmente viable. Alguna solución va a tener esta crisis por la incidencia de los factores, tanto nacionales e internacionales, y obviamente yo milito en la causa de que entre más rápido termine el régimen de Ortega, mejor. Esto me lleva precisamente al rol de la Fuerza Armada y también de la policía. Como tú ya lo señalabas, no hemos visto, si bien ha habido una represión a lo largo de estos años, pero ha sido más puntual, ¿verdad? No ha sido una represión generalizada. Por supuesto, ha habido mecanismos de controles represivos de diferentes maneras, pero no hemos visto sangre como la hemos visto en estos asesinatos. Además, ha habido desapariciones, etc. No es una policía acostumbrada a reprimir, aunque entiendo yo que hay grupos como paramilitares que estarían entrenados para ejercer esa función. Y por el otro lado, el ejército ya tomó una posición firme en el sentido de que debe continuar el diálogo y que ellos no se van a prestar a la represión. Bueno, lamentablemente la policía, que era relativamente indiferente al ejercicio represivo de los grupos paramilitares del orteguismo, ha pasado a evolucionar a una posición de cómplice y amparo, y ella misma participando directamente en la represión. Yo creo que va a ser parte importante del desenlace de la crisis el riesgo o no de que Nicaragua pueda terminar en una suerte de guerra civil como la que hemos visto en otros países. Y en ese sentido, el ejército, y yo tuiteé
al respecto hace unos pocos días. El ejército en determinado momento se tendrá que plantear si en el ejercicio de su neutralidad activa procede o no a desarmar a los grupos paramilitares. ¿Qué está pasando mundo al interior del mismo Frente Sandinista, que dejó de ser un partido político para convertirse en un instrumento, una especie de propiedad privada de la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo? ¿Qué está pasando al interior? Bueno, precisamente yo mencioné como uno de los factores explicativos del desenlace de la crisis el hecho de que la privatización orteguista del aparato Frente Sandinista de Liberación Nacional ha profundizado el conflicto, que es muy vocalizado a nivel popular en términos de que una cuestión es el orteguismo y otra cuestión es el sandinismo. Mientras el orteguismo no cabe en una solución política, pacífica, democrática de la crisis en Nicaragua, el sandinismo es un actor indispensable en cualquier solución de estabilidad a largo plazo. ¿Qué está sucediendo con el resto de partidos políticos? ¿Qué está pasando con el movimiento de renovación sandinista? Me parece que es importante aclararle a la audiencia que la mayor parte de los comandantes de la revolución, eran 9, ¿verdad? Hay alguno que murió, pero la mayor parte está en oposición a Daniel Ortega. La mayor parte de los comandantes guerrilleros, lo mejor del sandinismo, está en la oposición desde hace una década, o yo diría desde 1995, cuando vino la primera ruptura, algo que no se sabe. Y esto me parece importante porque hemos oído al FMLN en algún momento plantear, y a otros aliados del eje del ALBA, aquí en Latinoamérica, que plantean de que esta es una conspiración de la derecha y del imperialismo. Bueno, para empezar, Ortega no es de izquierda. Ortega es un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero y de dinero por el poder. Eso es Ortega, es la personalización de un proyecto de poder por el poder. No es más Ortega de izquierda para que se esté vocalizando de que esta crisis en Nicaragua es una conspiración de la derecha y del imperialismo, llámese el de los norteamericanos u otro imperialismo. La única presencia relevante que hay en Nicaragua actualmente es la de la Rusia de Putin, que también es un proyecto autoritario, y ya no se diga el caso de Venezuela o el caso de Cuba. Bueno, con estas palabras, Mundo, terminamos este interesante conversatorio. Agradecerte que hayas venido al país para atender la invitación de PUSADE, de FUNDE y de BECADE, y gracias por estar en Focos en este programa especial sobre el origen, rebelión y posibles desenlaces de la crisis nicaragüense. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias y hasta el próximo domingo.